Hace 2 años, descubrí que mi mujer Rande tenía una aventura. Eso llevó a una fuerte discusión que terminó conmigo haciendo las maletas y mudándome. Por supuesto, mi mudanza no se debió a la discusión. Me mudé porque no iba a vivir con una esposa infiel. Nuestro matrimonio había terminado en el momento en que ella dejó entrar a otro hombre en su vida. Me registré en un motel cerca de mi oficina. Era un poco cutre, pero serviría hasta que encontrara algo más permanente. Metí las 2 maletas en la habitación y me dirigí a un bar cercano, con la intención de emborracharme y ahogar mis penas. Caminando, no me arriesgaría a una multa por conducir ebrio. El lugar que elegí estaba prácticamente vacío, debido sobre todo a que era noche laborable. Había 2 parejas sentadas a la mesa y un hombre mayor sentado en la barra con una botella de cerveza. Encontré un reservado en la pared más alejada. No tenía ganas de conversar. La camarera, de aspecto aburrido, se acercó y pedí un chupito de Jack y una cerveza. Cuando terminé la segunda ronda, había tenido tiempo de pensar un poco. Me di cuenta de que podía quedarme sentado compadeciéndome de mí mismo o podía hacer lo que suelo hacer y afrontar el problema de frente. Yo era constructor de viviendas de alto standing y estaba en pleno boom inmobiliario. Siempre tenía 2 o 3 casas en construcción al mismo tiempo y, cuando surgían problemas, me daba cuenta de que me costaría dinero si no lo solucionaba de inmediato. Con una nueva determinación, regresé al motel para pasar una noche de sueño agitado. A la mañana siguiente, fui al banco y pasé todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a una a mi nombre para protegerme. A continuación, cancelé todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas, manteniendo 2 que estaban a mi nombre y las que había creado para mi negocio. Mi última parada del día fue con mi abogado para redactar los papeles del divorcio. Kate era amigo mío además de mi abogado, y aunque él estaba especializado en derecho inmobiliario, su mujer Shelley, que también era abogada y su socia, se ocupaba de derecho de familia. Después de que ambos me dijeran cuánto lamentaban las circunstancias en las que me encontraba, nos sentamos a repasar los detalles. Me contaron lo de siempre, que era un estado de bienes gananciales y que ella iba a tener derecho a la mitad de todo y que yo tendría que pagar la manutención de los hijos. Les dije que lo sabía perfectamente, pero que de ninguna manera iba a cambiar de opinión y que siguieran adelante con el papeleo. Por nuestra hija, solicité la disolución por diferencias irreconciliables y no por adulterio. Me había ido bien en mi negocio e incluso teniendo que darle a ella la mitad seguiría estando bien. Solo quería librarme de una esposa infiel. Esa noche dormí mejor sabiendo que ahora me hacía cargo de la situación. Fue el viernes por la noche, el segundo día completo después de hacer las maletas y marcharme, cuando recibí una llamada de Katy, mi hija de 13 años, diciéndome que no había visto a su madre desde que había vuelto del colegio y que estaba sola y hambrienta. Maldiciendo a mi futuro ex, subí a mi camioneta y me dirigí a casa. Consolé a mi angustiada hija y luego me dirigí a la cocina para prepararle algo de comer. Debajo de un imán de la nevera vi un sobre con mi nombre escrito a mano por mi mujer. Aunque tenía curiosidad por ver qué había dentro, lo dejé sobre la encimera para leerlo más tarde y seguí preparando la cena para Katy. No volví a la cocina hasta que hubimos comido, visto un rato la televisión y acostado a Katy. Cogí el sobre y entré en el estudio. Me serví un trago de bourbon, me lo bebí y me senté a leer lo que había dentro. Era una nota de mi mujer en la que me decía que estaba loco si pensaba que iba a cargarle con un hijo que criar. Continuaba diciendo que se marchaba y que no me molestara en buscarla. Decir que me quedé de piedra es quedarse corto. Me di cuenta de que nunca había conocido realmente a la mujer con la que me había casado. No podía entender cómo una madre podía abandonar a su hijo. Subí al que había sido nuestro dormitorio y vi que la mayoría de su ropa y objetos personales habían desaparecido. Esperé hasta la mañana siguiente para llamar a Kitty Shelley y hablar de este nuevo acontecimiento y averiguar cómo iba a afectar a mi intento de divorciarme de mi mujer. Shelley me aconsejó que esperara hasta el lunes y luego me acompañaría al lugar de trabajo de mi esposa. Haría redactar los papeles del divorcio y podríamos notificárselo allí. Lo más difícil fue sentarme con Katy para hablarle de lo que estaba pasando. Ella ya sabía que su madre y yo teníamos problemas porque yo no había estado en casa las 2 noches anteriores. Decidí que lo mejor era ser sincero con ella y le dije que su madre había dejado una nota diciendo que se iba. Aparte de eso, no podía responder a sus preguntas sobre cuándo volvería porque ni yo mismo lo sabía.
Conseguimos pasar el fin de semana y el lunes por la mañana le di el desayuno a Katy y la dejé en el colegio. Conduje hasta el lugar de trabajo de mi mujer, donde me reuní con Shelley. Juntos entramos para preguntar si mi mujer estaba allí. Al mencionar el nombre de mi mujer, nos dirigieron a la oficina de recursos humanos, donde nos enteramos de que tanto ella como su jefe habían presentado la dimisión el viernes anterior. Por alguna razón no me sorprendió tanto, ya que me había enterado de que el hombre con el que había tenido la aventura era su jefe. Su jefe era lo bastante tonto como para tener una relación con una empleada bajo su dirección, pero lo bastante listo como para darse cuenta de que, si yo lo denunciaba, iba a perder su trabajo por infringir la política de la empresa contra la confraternización entre un directivo y un empleado bajo su supervisión. Una vez fuera, en el aparcamiento, Shelley me aconsejó que lo mejor para mí sería presentar una denuncia por desaparición ante la policía. Como llevaba desaparecida más de 48 horas, estarían obligados a tomar la denuncia y, con un poco de suerte, encontrarla. Me siguió hasta la comisaría, donde un detective me tomó declaración de que mi mujer había desaparecido. Fui sincero con él y le dije que la razón por la que quería encontrarla era para poder entregarle los papeles del divorcio y le expliqué el motivo del divorcio. Le enseñé la nota que había dejado y le conté lo que habíamos averiguado acerca de que ella y su amante habían dejado sus trabajos. Quería saber si tenía coartada para el viernes en que la vieron por última vez y le aseguré que había pasado todo el día en una de las casas que estaba construyendo y había varios contratistas que podían verificarlo. Al final, el policía me dijo que si determinaban que no había juego sucio y que ella se había marchado por voluntad propia, no había mucho que pudieran hacer. Entonces me ofrecía invitar a Shelley a comer, llamamos a su marido y quedamos en el Olive Garden. Pedimos una mesa bastante privada para poder hablar. Entonces, Shelley, ¿qué significa esto para el divorcio si no podemos encontrarla para que sea atendida? Le pregunté. Lo que significa en este estado es que vas a tener que esperar un año antes de poder presentar una demanda por abandono. Lo siento, Steve, pero eso es lo que dice la ley, contestó Shelley. La razón por la que quería que denunciara su desaparición es para que tengamos un informe oficial de cuándo se fue para documentarlo. Aparte de eso, si la policía no la localiza, tu única otra opción, si quieres seguir adelante, es contratar a una agencia privada para que intente localizarla. Bueno, supongo que eso me da algo en lo que pensar. Supongo que esperaré a tener noticias de la policía. Aunque, sinceramente, no sé si quiero saber a dónde ha ido. Como no tengo prisa por volver a casarme, si es que alguna vez lo hago, supongo que esperar un año no es gran cosa mientras no tenga que lidiar con ella. Pude ver la expresión de simpatía en los ojos de Shelley cuando le dije que no quería volver a casarme. Se acercó y me dio una palmadita en la mano. Steve, sé lo duro que es esto para ti y sé que estás sufriendo ahora mismo, pero como tu amigo, por favor prométeme que no vas a aislarte de la vida. Por ahora, mi atención se centra en Katy. Estoy segura de que ella está aún más conmocionada y dolida que yo. Tengo que estar ahí para ella. Kate y Shelley asintieron con la cabeza y me dijeron que me apoyaban y que me ayudarían en todo lo que pudieran. Después de comer, me pasé por uno de mis lugares de trabajo y comprobé los progresos, y luego fui al colegio de Katy a esperar a que saliera. Al salir del edificio, la vi mirar a su alrededor casi frenéticamente hasta que vio mi camioneta, sobre la que vino corriendo tan rápido como pudo. Salí y ella se arrojó a mis brazos. La sentí temblar. Temía que no estuvieras aquí, resopló en mi cuello, donde había enterrado la cara. Ay, nena. Te prometo que no me iré a ninguna parte, respondí, abrazándola fuerte contra mí. ¿Me lo prometes de verdad?, preguntó, mirándome fijamente con sus grandes ojos azules brillantes de lágrimas. Sí, cariño, te lo prometo de verdad. Le di un beso en la frente, la llevé al asiento del copiloto y le puse el cinturón de seguridad. Volví a maldecir a mi mujer mientras daba la vuelta para entrar. Con un poco de insistencia, por fin conseguí que Katy me contara cómo le había ido en el colegio de camino a casa. Una vez en casa, Katy no me perdía de vista. Hice todo lo que pude para asegurarle que no iba a abandonarla. A pesar de ello, empezó a tener pesadillas y, cuando me despertaba, la oía sollozar mientras dormía. Corría a su habitación y, cuando la despertaba, me abrazaba y se aferraba a mí como si quisiera vivir. Cuando le pregunté qué soñaba,
me dijo que estaba perdida y que no nos encontraba ni a su madre ni a mí. La mayor salvación que tenía en ese momento era mi jefa de oficina. Había contratado a Rená para que me ayudara con los muchos aspectos mundanos de mi trabajo, como tramitar permisos y organizar inspecciones, y así poder concentrarme en las tareas más exigentes. Desde entonces, he llegado a confiar plenamente en ella. Ahora se ocupaba de mantener a los subcontratistas dentro de los plazos previstos y de hacer los pedidos y el seguimiento de los materiales, así como de todo el papeleo necesario. Podía pasar varios días sin pasar por la oficina, pero nunca me preocupé porque sabía que Rená era capaz de hacerlo. Confiaba tanto en ella que incluso le pedía que extendiera los cheques para pagar a los subcontratistas o proveedores. Todo lo que tenía que hacer era pasarme el viernes y firmarlos, y luego ella se encargaba de entregarlos. Cuando decidí que necesitaba ayuda para llevar mi negocio, publiqué un anuncio en el periódico local y empecé a entrevistar a gente. Los entrevistados me desanimaban y no encontraba a nadie que reuniera las condiciones que yo consideraba necesarias para el puesto. Hasta que Rená presentó su candidatura. Aún recuerdo el día en que entró por la puerta. Aunque estaba casado, reconocía a una mujer guapa cuando la veía. Solo medía 1,70 m, pero tenía unos ojos marrones grandes y preciosos y una nariz de botón. Me pareció que rondaba la treintena y, por lo que pude ver, era evidente que se mantenía en forma. Llevaba un traje de negocios azul que, aunque no era muy revelador, disimulaba muy poco su esbelta figura. La entrevista fue bien y me impresionaron sus cualificaciones. Había trabajado para su padre, que tenía una empresa de construcción y conocía bien el negocio. Cuando le pregunté por qué ya no trabajaba para él, me explicó que su marido había sido trasladado aquí, por lo que tuvieron que mudarse. También me enteré de que tenía una hija de la misma edad que mi Katy, y ahora que estaba en la escuela, Rená quería volver a trabajar. Llegamos a un acuerdo sobre los salarios y tuve una jefa de oficina. Ahora, no te hagas una idea equivocada. Nunca pasó nada entre nosotros dos, ni siquiera flirteo. Por mi parte, eso se debía a que estaba casado y me tomaba en serio mi voto, y aunque yo no estuviera casado, ella sí. Tengo la firme norma de no meterme nunca con la mujer de otro hombre. Por su parte, era obvio que quería mucho a su marido y que no era el tipo de mujer que se mete con nadie. Le había contado a Rená lo que pasaba con mi matrimonio y, cuando le hablé de las pesadillas que tenía Katy, enseguida me sugirió que la llevara a terapia. Rápidamente me di cuenta de que tenía razón, y juntos encontramos un terapeuta que estaba dispuesto a trabajar con nosotros. Había elegido a una terapeuta mujer porque creía que Katy se sentiría más tranquila, ya que siempre había sido muy tímida con los hombres que no conocía. Me reuní con la doctora Walters para contarle todo lo que había sucedido y por qué creía que era necesario que viera a Katy. Fijamos un horario para vernos 2 veces por semana y me dijo que sería bueno que yo estuviera disponible, ya que a veces querría vernos juntas y otras veces solo a Katy. Mientras tanto, la policía había enviado a una detective para que hablara con Katy después de que yo denunciara su desaparición. Mi hija les dijo que la última vez que había visto a su madre había sido el viernes por la mañana antes de irse al colegio y que su madre parecía distraída, pero Katy no se había mostrado muy preocupada en ese momento. Una semana después, me pidieron que fuera a comisaría y me reuniera con el detective con el que había hablado la primera vez. Dijo que sus investigaciones habían rastreado el uso de la tarjeta de crédito de su amante en 2 moteles y que habían determinado, mediante fotografías, que ambos estaban juntos por voluntad propia. Al parecer, habían abandonado el estado y, como no había pruebas de juego sucio, la policía no iba a seguir investigando el caso. Pasaron los 2 meses siguientes y la terapia parecía estar funcionando para mi hija. Creo que por fin comprendió que no era culpa suya que su madre la hubiera abandonado y, lo que es más importante, que yo siempre estaría a su lado. La frecuencia de sus pesadillas había disminuido y ya no tenía que tenerme a la vista cada vez que estábamos juntas. Rená y su marido empezaron a invitarnos a Katy y a mí a su casa para hacer barbacoas. Al principio, dudé en aceptar, pero Rená me convenció de que sería bueno para Katy pasar tiempo con su hija haciendo cosas normales de chicas. Conocía a su marido James de haber coincidido con él en diferentes ocasiones, pero me preocupaba un poco cómo se tomaría que su mujer invitara a un hombre, aunque fuera su jefe, a su casa. Rápidamente descubrí que mis preocupaciones eran en vano. Él y yo congeniamos rápidamente y nos hicimos amigos.
Mi Katy y su hija Yana también congeniaron rápidamente y se convirtieron en mejores amigas. No solo eso, sino que Rená, como madre cariñosa que es, se aseguró de pasar tiempo con las dos niñas, dándole a Katy lo que yo consideraba una orientación maternal muy necesaria. Mi mujer llevaba 10 semanas fuera sin saber nada de ella, y decidí que había llegado el momento de eliminar de mi dormitorio los últimos vestigios de su antigua presencia. Aunque al parecer había metido en la maleta mucha ropa y efectos personales, se había dejado cosas. Subí un par de grandes bolsas de basura y empecé a revisar sus cajones, vaciando sus pertenencias. En el último cajón, que estaba lleno de jerseys, encontré una cajita escondida. Por curiosidad, la abrí y me quedé boquiabierta al ver lo que había dentro. Había una bolsita con al menos 1/4 onza de marihuana y un frasco de polvo blanco. Yo no era un ingenuo con las drogas. En mi juventud, antes de casarme con la madre de Katy, había experimentado un poco, pero lo dejé a un lado cuando terminé la universidad y me tomé la vida en serio. Abrí el frasco y lo olfateé antes de coger un poco de polvo con el dedo y probarlo tentativamente. Cocaína. Lo único que había dentro era un CD. Encendí el ordenador e introduje el disco para ver si contenía algo a lo que pudiera acceder. Vi que contenía una película, así que la abrí con el reproductor de películas y me sorprendió ver que, obviamente, estaba rodada en el sótano. Yo había construido la casa en la que vivíamos y había acondicionado el sótano con aparatos de gimnasia en un lado, y el otro era básicamente una sala de juegos con una mesa de billar, sofás de felpa y un televisor de pantalla grande. La escena mostraba a 4 parejas sentadas o de pie, la mayoría con bebidas en la mano. 2 de esas personas eran mi mujer y su jefe. Hice avanzar la película y, en ese momento, vi a gente pasándose porros mientras otros esnifaban líneas de polvo blanco de la encimera de cristal de la mesa de café. Rápidamente la apagué y limpié el desorden aturdido. Después, llamé a Sally. Hola Sally, soy Steve. ¿Tienes tiempo para hablar? Steve, Kit y yo siempre tenemos tiempo para ti. ¿Qué pasa?, respondió ella. Bueno, he decidido deshacerme de algunas cosas de Rande que no hacen más que ocupar espacio y en uno de sus cajones he encontrado una caja con drogas y un CD. Me preguntaba si debería llamar a la policía y denunciar las drogas. Sinceramente, no creo que sea buena idea. Las drogas están en tu casa y, si se diera el caso, sería tu palabra contra la suya sobre a quién pertenecen. Realmente creo que sería mejor que te deshicieras de ellas. Vaya, no lo había pensado, dije. ¿Y el CD? Lo puse en mi ordenador y es una película de ella y sus amigas drogándose. Es tan perturbador. Oh Dios, Steve. Lo siento. Sé que nunca habrías querido ver eso. Sin embargo, como se filmó en tu casa, podría utilizarse como prueba admisible en un juicio, sobre todo si se tratara de una cuestión de custodia. Te sugeriría que lo escondieras en algún lugar seguro por si fuera necesario. Eso es lo que esperaba que dijeras. Tengo la intención de intentar hacer todo lo posible para alejarla de Katy. Entonces, ¿cómo van las cosas en realidad?, me preguntó James en nuestra 4ª visita a su casa. Las chicas estaban fuera del alcance del oído, ya que estaban en la casa preparando el almuerzo. Supongo que las cosas van tan bien como cabía esperar cuando descubres que tu mujer está metida en drogas, respondí. ¿Qué?, dijo James con un grito ahogado. Continué contándole lo del CD y las drogas que había encontrado. Supongo que nunca la conocí realmente. La mujer con la que creía que me había casado nunca habría hecho algo así. No sabes la suerte que tienes de tener una mujer como Rená. En realidad, sí lo sé. No pasa un día sin que agradezca a mis estrellas de la suerte que me eligiera para amarla. Es una mujer guapa y sé que los tíos le tiran los tejos, pero siempre he confiado en que haría lo correcto. Ahora, si pudiera conseguir que su jefe dejara de coquetear con ella, dijo James con aparente seriedad justo cuando yo estaba tomando un trago. No pude evitar balbucear ante su afirmación, escupiendo mi bebida por la frente. Giré la cabeza para mirarle. Jesús, James. No pensarás que me he insinuado a Rená, balbuceé. Entonces noté la alegría en sus ojos y soltó una carcajada. Tranquilo, colega. Rená me lo cuenta todo sobre vuestra relación. Por eso le gusta tanto trabajar para ti. La tratas con total respeto y ella sabe que nunca harías nada que abusara de su respeto por ti. Le devolví la sonrisa. Sí, bueno,
Es una regla por la que siempre he vivido. No solo nunca he intentado ligarme a una mujer casada, sino que ni siquiera lo hago si sé que tiene novio. Si eres capaz de alejar a una mujer del hombre con el que está, ¿cómo puedes confiar en que no haga lo mismo con el siguiente? Eso es aún más cierto ahora que me ha pasado a mí. Otra cosa que ocurrió a raíz de que encontrara el disco que me había dejado mi mujer es que, en la reunión con la terapeuta tras mi descubrimiento, ella se dio cuenta de que había ocurrido algo dramático. Pidió verme al día siguiente sin Katy. Debo decir que la doctora Walters sabía lo que hacía. No tardó mucho en sonsacarme lo que había pasado y lo siguiente que supe es que estaba teniendo sesiones individuales con ella. Tardó un par de meses en hacerme comprender que había estado reprimiendo muchos de mis verdaderos sentimientos y otro par de meses en ayudarme a aceptarlos y a afrontarlos. Al final, ella nos había ayudado de verdad, tanto a Katy como a mí, a superar este calvario. Cuando había pasado un año, Shelley presentó mi demanda de divorcio. No teníamos motivos para presentar el CD como prueba, ya que el abandono de Rande de su familia y el hecho de que no mantuviera ningún contacto con su hija ni conmigo se consideraban causas justificadas para conceder el divorcio y otorgarme la custodia exclusiva de mi hija. Aún así, mantuve la película escondida como seguro por si Rande volvía a solicitar la custodia. Cuando las cosas parecían haberse calmado para todos, se produjo otra tragedia. James era un ávido ciclista e incluso participaba en carreras de aficionados. Durante una carrera, se produjo un choque múltiple y James sufrió una contusión profunda en el muslo. Lo que nadie sabía entonces era que había desarrollado un coágulo de sangre que se desprendió y se alojó en su cerebro, causándole un derrame cerebral masivo. Cuando ocurrió, estábamos trabajando. Yo estaba sentado en mi despacho revisando los planos de una nueva casa que me disponía a construir cuando llegó la llamada. Oí a Rená contestar al teléfono. De repente, la oí gritar y corrí a su lado. Tenía una mirada frenética mientras me miraba fijamente. «Es James. Lo han llevado al hospital», me dijo mientras se levantaba y cogía su bolso. Salió corriendo del despacho y yo la perseguí. «Vamos. Sube a mi camioneta. Yo conduciré», le dije cuando la alcancé. Al principio me miró sin comprender, pero luego asintió y me dejó guiarla. La senté en el asiento del copiloto y me apresuré a ponerme al volante. Salvo para indicarme el hospital, no dijo ni una palabra más durante el resto del trayecto. Cada vez que la miraba, la veía temblar de preocupación. Cuando llegamos al hospital, me detuve frente a la entrada de urgencias y ella saltó del camión y entró corriendo. Me apresuré a encontrar aparcamiento y corrí hacia las puertas. Cuando entré, vi que Rená ya había preguntado por James y estaba claramente angustiada. Me acerqué a ella, me miró y me dijo que los médicos estaban trabajando en James y que aún no sabían nada. La abracé, la llevé a la sala de espera y me senté con ella. Al cabo de media hora, me di cuenta de que se acercaba la hora de recoger a nuestras hijas en el colegio. Como no quería dejar sola a Rená, llamé a Shelley, le conté brevemente lo que estaba pasando y le pregunté si podía recoger a las niñas en el colegio y traerlas al hospital. Me aseguró que lo haría. Entonces llamé al colegio y les pedí que tuvieran a las niñas listas para recogerlas. Shelley me llamó justo antes de que llegaran y le dije a Rená que ya estaban aquí. Salí a recibirlas y le pedí a Shelley que se llevara a Katy y le hiciera compañía a Rená mientras yo hablaba con Ginny. La llevé a un lugar tranquilo y, con la mayor delicadeza posible, le dije que habían traído a su padre al hospital y que estaba en urgencias con los médicos. Le hice saber que, al parecer, era grave, pero que tendríamos que esperar a los médicos hasta saber la gravedad. Ginny puso buena cara y me siguió hasta la sala de espera. Le di las gracias a Shelley por su ayuda y, antes de que se fuera, le prometí que la llamaría si volvíamos a necesitar su ayuda. Durante la media hora siguiente estuvimos sentadas en silencio, yo abrazando a Katy y Rená a Ginny. Por fin salió una enfermera y nos pidió que la siguiéramos a una sala privada. Pronto se nos unió un médico. Las noticias no eran buenas. Aunque James seguía vivo, lo mantenían con respiración asistida. Rená se echó a llorar y yo la abracé mientras sollozaba. Seguimos esperando hasta que ingresaron a James en la UCI y Rená y Ginny pudieron verlo. Al cabo de un rato, Rená y Ginny volvieron a salir. «Steve, ¿podrías cuidar de Ginny por mí? Yo me voy a quedar aquí», me preguntó Rená. Ginny empezó a protestar, así que me arrodillé frente a ella. «Cariño,
Ahora tienes que ser fuerte por tu madre. Ven a casa con Katy y conmigo, y yo te traeré de vuelta por la mañana. Si pasa algo, tu madre nos llamará, ¿vale? Con lágrimas cayendo de sus ojos, Ginny asintió con la cabeza. Abrazó a su madre y luego fue a darle la mano a Katy. Le di un abrazo a Rená y le dije que me llamara si algo cambiaba y que la vería por la mañana. Aquella tarde fue dura. Las dos niñas apenas comían y estaban calladas, casi sin hablar. Las llevé a la cama y luego me acosté yo, pero me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, las desperté y tuve que obligarlas a desayunar. Cuando le dije a Katy que iba a dejarla en el colegio, casi se pone furiosa. Me la llevé a un lado, lejos de Ginny. Cariño, por favor. Necesito que me escuches. Ahora mismo, Ginny va a necesitar estar con su madre. Va a llegar el momento en que ella te necesite y ahí es cuando vas a estar ahí para ella, ¿de acuerdo? Está bien, papi. Lo comprendo. Me di cuenta de que no estaba contenta. Así me gusta, le dije, dándole un abrazo. Después de dejar a Katy, llevé a Ginny a su casa. Usó su llave para dejarnos entrar y le pedí que le llevara a su madre ropa limpia y cualquier otra cosa que creyera que pudiera necesitar. Cuando llegamos a la habitación de James, encontramos a Rená dormida en una silla junto a la cama. Dejé la bolsa de viaje que habíamos traído y Ginny y yo volvimos a la sala de espera para que su madre pudiera dormir. Pasó otra hora y media antes de que una ojerosa Rená saliera a buscarnos. Ginny y yo la abrazamos y luego la llevé a la cafetería y le compré algo de desayunar. Fue necesario insistir un poco para que comiera, pero su falta de apetito era comprensible. Cuando terminó, fui al mostrador de la planta y pregunté si había algún sitio donde Rená pudiera ducharse y cambiarse. La enfermera se mostró comprensiva dadas las circunstancias y la llevó al vestuario de enfermeras. Volvió con un aspecto algo mejor. El resto del día lo pasamos con Rená y Ginny turnándose para sentarse con James mientras yo me quedaba en la sala de espera, consolando a la que no estuviera. Los médicos volvieron poco después del mediodía y le hicieron otra batería de pruebas. El pronóstico no era bueno. Cuando llegó la hora de salir del colegio, fui a recoger a Katy y regresamos al hospital hasta la noche, cuando volví a llevar a las niñas a casa. Eran las 5:30 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Lo supe incluso antes de contestar. Oí a Rená, obviamente llorando, decirme que James había fallecido. Solo pude decirle lo mucho que lo sentía y que las chicas y yo estaríamos allí lo antes posible. Me vestí rápidamente y me dirigí al dormitorio de Katy. Las niñas estaban dormidas en su cama. Desperté suavemente a Katy, le puse un dedo en los labios antes de que pudiera hablar y le hice señas para que me siguiera. Le dije que el padre de su amiga había muerto y se echó a llorar. La abracé. Cariño, Ginny va a necesitar tu apoyo ahora. Necesito que te des prisa en vestirte mientras hablo con ella. Cuando estés lista, probablemente necesitará tu ayuda para vestirse. Tenemos que ir al hospital a por Rená. Katy me miró y asintió, secándose las lágrimas de los ojos. Vale, papá. La ayudaré. De repente, mi hija parecía más madura que sus 14 años, y me sentí orgulloso de ella. Entonces desperté a Ginny y, por difícil que fuera, le dije que su padre había muerto. Rompió a sollozar y la abracé durante varios minutos. Luego le dije que su madre nos necesitaba y, con la ayuda de Katy, pronto se vistió y nos pusimos en camino. Fue desgarrador ver a madre e hija abrazadas y sollozando mientras compartían su dolor. Katy también lloraba y me abrazaba con fuerza. Ella también sabía lo que era perder a un padre. Pronto dejé a Katy con Rená y Ginny y fui a buscar a los administradores del hospital. Les informé de que una funeraria se pondría en contacto con ellas en cuanto hubiéramos elegido una. Luego conduje suavemente a Rená y a su hija hasta el coche y las llevé a casa. Una vez allí, las acomodé en el estudio y le pregunté qué llamadas había que hacer. Me dio una lista de personas a las que llamar, incluidos sus padres y el hermano de James. Al igual que yo, los padres de James ya habían fallecido y su hermano era su único pariente. También llamé a Kitty Selley. Por recomendación mía, James y Rená habían elegido a Selley como abogada de la familia. Dejaron todo y vinieron enseguida. Selley se quedó con Rená mientras yo hacía las llamadas, incluidas las gestiones con una funeraria para que se hiciera cargo de los restos de James.
El dolor de la pérdida y la falta de sueño acabaron por vencer a Arená y, con la ayuda de Seley, la llevaron a la cama. Después hablé con Seley. Me dijo que se encargaría de los asuntos de la herencia de forma gratuita y que tenía una copia del testamento de James. También me dijo que el testamento se refería a 2 parcelas de enterramiento que James había comprado. Les di las gracias a Kit y Seley por venir y, cuando se marcharon, me dispuse a preparar la comida para las chicas. El resto del día transcurrió tranquilo, con episodios de lágrimas tanto de Ginny como de Katy. La carga emocional pronto se apoderó de ambas y, en cuanto terminó la cena, se acostaron. Ginny no quería dormir sola, así que, una vez más, las dos durmieron en la misma cama. Decidí quedarme en la habitación de invitados y, después de cerrar por la noche, también sentí que me faltaba energía y me fui a la cama. Estaba tan cansada que dormí toda la noche. Me desperté a eso de las 6 y me vestí rápidamente, pero me di cuenta de que no era la primera en levantarme al salir de la habitación y sentir el olor a café. Me dirigí a la cocina, donde Arená estaba sentada a la mesa. Se sobresaltó y jadeó cuando entré. Steve, no sabía que seguías aquí. Bueno, Ginny quería que Katy se quedara con ella y yo decidí quedarme en tu habitación de invitados por si acaso. No dije por si acaso qué, pero Arená sabía a qué me refería. Le hablé de los arreglos que se habían hecho con la funeraria y le mencioné que iría a recoger a sus padres al aeropuerto, ya que volaban hoy. Me dio las gracias por todo lo que había hecho. Cuando por fin aparecieron nuestras hijas, le dije a Arená que se quedara sentada y preparé el desayuno para todos. Una vez que tuve la cocina limpia, era hora de salir para el aeropuerto. Llegué lo bastante temprano como para estar esperando en llegadas cuando ellas salieron. No me costó reconocerlos, ya que había visto sus fotos en casa de Arená. Señor y señora Hanley, soy Steve Connors, el jefe de Arená, les dije tendiéndoles la mano. Encantado de conocerte, Steve. Por favor, llámenme Dan, y esta es mi mujer, Victoria. Siento como si casi te conociera. Nuestra hija habla a menudo de ti cuando hablamos. Te tiene en gran estima, dijo el padre de Arená, estrechándome la mano. El sentimiento es mutuo entonces. No podría hacer lo que hago sin su ayuda. Tanto ella como James se han convertido en amigos muy queridos. Ojalá nos conociéramos en mejores circunstancias. La madre de Arená me dio un abrazo. Las dos me cayeron bien de inmediato. Recogimos su equipaje, lo cargamos en el coche y las llevé a casa de su hija. Fue un reencuentro agridulce y se derramaron más lágrimas. Katy y yo nos quedamos a comer antes de despedirnos. El funeral de James se celebró el viernes. Su hermano estaba allí, así como muchos de los amigos de James. Había sido muy popular por su carácter despreocupado y su buen humor. También me alegró ver que muchos de los subcontratistas que habían trabajado para mí a lo largo de los años y habían llegado a conocer a Arená acudieron a presentar sus respetos. Los padres de Arená se quedaron otros 2 días y el domingo nos invitaron a Katy y a mí a comer. Después de comer, los adultos nos fuimos al salón mientras Katy se iba con Ginny a su habitación. Habíamos estado hablando de cosas mundanas hasta que la madre de Arená tomó la palabra. Cariño, ¿sabes cuáles son tus planes ahora? Sabes que nos encantaría que volvieras a casa, le dijo Victoria a su hija. Lo sé, mamá. Papá y tú siempre habéis estado ahí para apoyarme, y os quiero por eso. Pero todo esto ha sido tan repentino que Ginny y yo vamos a necesitar algo de tiempo para decidir lo que vamos a hacer, respondió Arená. En cuanto lo sepa, te lo haré saber. Hasta ahora, no había pensado en la posibilidad de que Arená se mudara, y esa repentina constatación me produjo una sensación de vacío en la boca del estómago. Sin embargo, como amiga suya, la apoyaría en lo que decidiera. Me quedé hasta poco después de las 5 y, antes de irme, me llevé a Arená aparte. Sé que necesitas tiempo para llorar y pensar en tu vida. Quiero que te tomes todo el tiempo que necesites. No te preocupes por el trabajo, y si decides volver con tus padres, quiero que sepas que apoyaré tu decisión. Tienes que hacer lo que sea mejor para ti y Ginny ahora. Mientras tanto, si necesitas algo, por favor llámame. Siempre estaré aquí para ti. A Arená se le saltaron las lágrimas y me dio un abrazo. Gracias, Steve. No creo que hubiera llegado tan lejos sin ti. El padre de Arená nos siguió a Katy y a mí hasta el coche y, después de abrocharle el cinturón, me tendió la mano. Steve,
Rena me ha contado lo mucho que has hecho por ella y por Ginny durante todo esto. Quiero que sepas cuánto te lo agradecemos Victoria y yo. Me estremezco al pensar cuánto peor habría sido sin tu apoyo. Le estreché la mano. Dan, es lo menos que podía hacer. Ella, James y Ginny estuvieron ahí para mí y Katy después de que mi mujer se fuera y abandonara a nuestra hija. Fue su amor lo que realmente sacó a mi hija de su depresión. Mientras ella siga aquí, puedes confiar en que cuidaré de ellos lo mejor que pueda. Durante las 2 semanas siguientes, Katy y yo pasamos a ver cómo estaban Rena y Ginny. Nunca mencionó si había decidido qué iba a hacer con su futuro, y yo me contenté con no entrometerme y darle tiempo. Ginny se quedó en casa con su madre la primera semana después del funeral y luego volvió al colegio. El lunes, una semana después, fui a la oficina y vi su coche aparcado fuera. Estaba sentada en su mesa cuando entré. Sabía que había tomado una decisión. Me quedé mirándola, esperando a que hablara. Bueno, jefe, ¿me vas a enseñar todo lo que has estropeado las últimas 2 semanas para que pueda arreglarlo?, me preguntó. ¿Significa esto qué? Lo dejé ahí, sin atreverme a terminar la pregunta. Sí, significa que nos quedamos. Esta es la casa de Ginny, y todos sus amigos están aquí. Creo que para ella sería aún más difícil mudarse. Además, ambos sabemos que me necesitas para que tu negocio siga funcionando. Me dedicó una sonrisa con la última frase. Exhalé sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sí que sabes cómo engatusar a tu jefe, le dije con una sonrisa de oreja a oreja. Dicho esto, la puse al día de los acontecimientos de las 2 últimas semanas y me echó de la oficina, diciéndome que vigilara a los subcontratistas. Creo que no se me borró la sonrisa de la cara en todo el día. Durante el año siguiente, parecía que pasábamos casi todos los fines de semana juntos debido a la amistad de nuestras hijas. Rena y yo íbamos juntas a los eventos deportivos de las niñas y a otras actividades escolares. Si no tenían actividades escolares, las niñas solían venir a mi casa. Siempre me aseguraba de que Rena viniera también. No quería que se quedara sentada y deprimida. Nuestra amistad siguió creciendo hasta el punto de que no había nada de lo que no pudiéramos hablar. En cuanto a Katy, Rena se había convertido en una madre sustituta con la que podía hablar de cosas de las que una joven adolescente se avergonzaría de hablar con su padre. Supongo que yo también me convertí en una figura paterna para Ginny. Por supuesto, cuando se trataba de ser una figura disciplinaria, las chicas solían reírse de mí y tenía que ser Rena quien interviniera. Ambas sabían que me tenían entre sus dedos. Lo bueno es que las dos eran buenas chicas y rara vez les negábamos algo. Era un sábado, poco más de un año después de la muerte de James. Había ido corriendo a una de las casas que tenía en construcción para ocuparme de una pequeña crisis. Cuando volví a casa, vi el coche de Rena en la entrada. Habíamos planeado una barbacoa y un día de descanso alrededor de la piscina. Cuando entré en casa, pude oír a las chicas riendo y soltando carcajadas en la parte de atrás, así que fui al lavadero y cogí mi bañador, donde lo había dejado para que se secara. Normalmente me cambiaba en mi dormitorio, pero hoy pensé en meterme en el baño de abajo. Con el bañador en la mano, abrí la puerta y se me abrieron los ojos de par en par. Delante de mí estaba Rena. Jadeó y cruzó los brazos sobre el pecho. Dios mío, lo siento mucho, tartamudeé. Me giré rápidamente, cerré la puerta tras de mí y corrí al salón. Estaba muy nerviosa. Recuerdo que pensé que esperaba no haber arruinado nuestra amistad y que ella no me odiara. Pasaron 10 minutos antes de que Rena saliera con su bikini. Sé que se dio cuenta de lo avergonzada que estaba. Rena, lo siento. Oí a las chicas en la piscina y pensé que tú también estabas allí. No era mi intención pillarte por sorpresa, me apresuré a decir. Se puso delante de mí intentando parecer enfadada. Eso duró unos 10 segundos, hasta que se echó a reír. Se acercó a mí y me acarició la mejilla. Steve, sé que nunca harías eso intencionadamente. Está bien, no te preocupes. Ahora ve a cambiarte y pon el pollo en la parrilla. Tengo hambre. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió a la piscina mientras yo me quedaba con la boca abierta, viéndola salir. Dejé escapar un suspiro de alivio al ver que no estaba enfadada conmigo. Por supuesto, me apresuré a hacer lo que me pedía. Salí y vi a Rena bebiendo vino mientras las niñas jugaban en la piscina. Asé el pollo, intentando no mirarla.
No podía quitarme de la cabeza la imagen de ella en el baño. Después de comer, nos sentamos en las tumbonas a tomar el sol. Volvimos a hablar como siempre. Lo único que ocurrió fue que, durante una pausa en la conversación, Rená me miró y sonrió con satisfacción. Sé que debí sonrojarme. El sol se estaba poniendo cuando se marcharon. Ginny había invitado a Katy a pasar la noche, así que se fue con ellas. Mientras las chicas se dirigían al coche, Rená se acercó y me dio un beso en la mejilla y otra sonrisa socarrona. Respiré aliviada cuando se fueron. Al menos mi error no había arruinado nuestra amistad. Entré en mi despacho y repasé algunos papeles antes de acostarme. Solo cuando estaba en la cama, mi mente volvió al suceso de antes. La veía prácticamente desnuda delante de mí. Me costó quitarme esa imagen de la cabeza. Rápidamente intenté pensar en otras cosas antes de dormirme. Cuando fui a recoger a Katy el domingo por la tarde, estaba inquieto, temeroso de que pudiera ver en mis ojos lo que había hecho. Cuando lo pensé más tarde, estaba seguro de que ella solo pensaba que yo seguía avergonzado por lo que había pasado el día anterior. Sin embargo, una vez más, cuando me acosté esa noche, mi mente trajo la imagen de Rená. Estaba disgustada conmigo misma, así que fui al ordenador y abrí una página web para redirigir mis pensamientos. Funcionó, pero solo temporalmente. La semana siguiente fue confusa para mí. Siempre que estaba en la oficina, me quedaba mirándola. No entendía lo que sentía. Durante los 2 últimos años, no había sentido deseos de estar con una mujer, ni siquiera cerca de mujeres. Rená no contaba. No era una mujer, era mi amiga. Por eso, pasaba mucho tiempo en las obras y lejos de la oficina. El sábado siguiente ocurrieron 2 cosas. La primera era que Rená y yo íbamos a dejar a nuestras hijas en un campamento deportivo para chicas de 2 semanas. La segunda era que la asociación local de la construcción de la que yo era miembro celebraba su noche anual de entrega de premios. Se celebraba en el salón de baile de uno de los hoteles de la ciudad. Después de la cena, se entregarían premios en varias categorías y luego se abriría la pista para bailar. Rená iría conmigo. Rená y yo dejamos a las niñas en el campamento el sábado por la mañana. Estaban tan emocionadas que casi se olvidan de decirnos adiós. Eso nos hizo reír a Rená y a mí mientras la llevaba de vuelta a su casa. La dejé y le dije que la recogería a las 6 y volví a casa. Me pasé el día trabajando en el jardín para no pensar en lo que no quería pensar. Justo a las 6, llamé a la puerta de Rená y me quedé boquiabierto cuando me abrió. Iba vestida con un vestidito negro que era elegante sin ser demasiado revelador. Llevaba un collar de perlas, tacones negros y medias negras. Dios, estás impresionante, tartamudeé. Me dedicó una amplia sonrisa. Vaya, gracias, amable señor. A pesar de la tentación de mirarla fijamente, mantuve la vista en la carretera y nuestra conversación fue ligera e intrascendente, como era habitual entre 2 amigos íntimos. Nos sentamos en una mesa con otros 3 constructores y sus esposas. Eran albañiles, como yo. En la mesa se hablaba sobre todo de negocios. La cena consistió en pescado o pollo, y la verdad es que estaba bastante buena, lo que no suele ser habitual en este tipo de eventos. Después nos dirigimos al estrado para anunciar los premios. Cuando se anunció el premio a la calidad del producto y se pronunció mi nombre, Rená saltó de su asiento con alegría. Mi discurso de aceptación fue breve. Quiero dar las gracias a la asociación por este reconocimiento. Pero, sobre todo, quiero dar las gracias a Rená. Este premio es tan suyo como mío. Si no fuera por todos sus esfuerzos por mantenerme en el buen camino, hoy no estaría aquí. Se levantó con lágrimas en los ojos cuando volví a nuestra mesa y me abrazó, luego me sorprendió con un beso en los labios. No fue un beso íntimo, pero era la primera vez que nos besábamos en algo que no fuera la mejilla. Sentí un subidón de adrenalina. Después de la entrega de premios, se despejó la pista de baile. Acepté las felicitaciones de muchos de mis colegas y pregunté a Rená si quería bailar. Aceptó mi invitación y nos dirigimos a la pista de baile. La primera canción que bailamos fue rápida. No soy un gran bailarín, pero no podía dejar de mirarla porque era como poesía en movimiento. La siguiente canción era lenta y estaba a punto de llevarla de vuelta a la mesa cuando se deslizó entre mis brazos y me rodeó el cuello con los suyos. No me resistí. Le rodeé la cintura con los brazos y empezamos a balancearnos al ritmo de la música.
Hacía más de 2 años que no abrazaba a una mujer, y abrazar a esta mujer tuvo un efecto inmediato en mí. Intenté apartarme, pero ella no me dejó. Solo esperaba que no se diera cuenta del efecto que estaba teniendo en mí. Cuando terminó la canción, dejé que me acompañara a la mesa, esperando que nadie notara mi incomodidad. Brenna terminó su copa de vino y se volvió hacia mí. Steve, creo que una forma perfecta de terminar esta velada sería volver a tu casa para remojarnos en el jacuzzi. No quería que la velada terminara y tener que llevarla a casa, así que acepté rápidamente. De camino a casa hablamos del premio y del efecto positivo que podría tener en el negocio. Cuando construí mi casa, la equipé con lo último en tecnología a distancia. Podía controlar la calefacción, la refrigeración, la iluminación e incluso el jacuzzi desde mi teléfono móvil. Así, cuando llegábamos, ya estaba caliente. Como Renee y Ginny pasaban mucho tiempo en mi piscina cuando el tiempo lo permitía, se habían acostumbrado a dejar allí sus bañadores. Fui a por nuestros trajes y, mientras ella iba al baño a cambiarse, yo me puse rápidamente el mío en la lavandería. Cogí una botella de vino y 2 copas y me adelanté para esperarla. Me alegré de estar ya en la bañera bajo las burbujas porque verla salir en bikini era suficiente para ponerme nervioso. Se metió en el agua y aceptó la copa de vino que le tendí. Durante los primeros 10 minutos, no hablamos, solo disfrutamos del agua caliente. Ella rompió el silencio primero. Steve, han pasado más de 2 años desde que Rande te abandonó. ¿Has pensado en volver a tener una mujer en tu vida? Sé que me sonrojé ante aquella pregunta y esperaba que, con la oscuridad, ella no se diera cuenta. No iba a mentirle a mi amiga. La verdad es que hasta hace muy poco ni me lo había planteado. Supongo que estaba bastante marcada por lo que pasó. Has dicho hasta hace poco. ¿Ha pasado algo que te haya hecho cambiar de opinión?, preguntó. Sentí que mi cara se sonrojaba aún más. Bueno, murmuré. La miré, incluso con poca luz, pude ver una sonrisa socarrona en su cara. Dejó el vaso y vi que se llevaba la mano a la espalda. Luego me quedé boquiabierto mientras la parte superior de su bikini flotaba en el agua, impulsada por las burbujas. Se levantó lo suficiente para que sus pechos quedaran fuera del agua. ¿Fue por verme así? Dios mío, Brenna, suspiré, sintiéndome un poco nervioso. Se acercó a través del agua hasta sentarse en mi regazo, frente a mí. Me rodeó el cuello con los brazos. Steve, cuando James murió, pensé que nunca volvería a sentir algo por nadie. Cuando estaba vivo, hablamos de lo que pasaría si alguno de los dos falleciera, y los dos estuvimos de acuerdo en que nunca querríamos que el otro se pasara la vida sufriendo. Siempre querré a James, pero me he dado cuenta de que en mi corazón puede haber sitio para otro. Durante un momento, nos quedamos sentados en silencio mirándonos a los ojos. Steve, di algo. ¿Estoy haciendo el ridículo?, preguntó ansiosa. Rompí el silencio. No, no lo has hecho. Estaba luchando contra lo que sentía por ti. Temía perder tu amistad si te lo hacía saber. Nos hundimos en un profundo beso, nuestras lenguas explorándose suavemente la una a la otra. Mi mano, que había estado apoyada en su muslo, se deslizó hacia arriba y toqué su mejilla, lo que le provocó un gemido silencioso. Se apretó contra mí y sentí su calor. Brenna se apartó un poco y me acarició suavemente la cara. Se separó de mi boca para decir, sí, amante. Déjame saborearte. Mi exmujer nunca me había dejado hacer eso, así que la petición de Brenna me llevó al borde del placer cegador. Espero que haya estado bien. Oh, nena, estuvo más que bien. Nunca había experimentado tanto placer. Soltó una risita suave. Me aparté del borde y la traje hacia mí para besarla. Ahora te toca a ti, le dije, sacándola del agua y sentándola en el borde de la bañera. Abrió las piernas sin vacilar. No perdí tiempo en probarla. Al sentir su deseo, me concentré en darle placer sin demora. Ella respondió con avidez, guiando mi cabeza. Disminuí el ritmo cuando bajó, pero continué saboreando su gusto. Con movimientos decididos, la llevé a otro clímax. Su clímax estuvo marcado por un grito y un estremecimiento que sacudió todo su cuerpo. Después, la mantuve de rodillas en el agua con la cara pegada a mi pecho. De vez en cuando un escalofrío la sacudía hasta que levantaba la cabeza y me miraba. Dios mío, Steve. Has sido sobrecogedor. Gracias, Steve. Lo necesitaba de verdad. Ha sido un placer, mi amor.
Nos tumbamos un poco más en el jacuzzi antes de llevarla a la ducha para enjuagarla. Ronroneó mientras la lavaba y me correspondió con entusiasmo. Nos secamos rápidamente y nos tiramos en la cama casi corriendo. Sí, Steve, vamos a follar. Lo necesito, gritó. Lo di todo, nuestros cuerpos se movieron juntos intensamente hasta que ella alcanzó el clímax y su tensión arrastró mi liberación con ella. Fue un momento intenso, que terminó con un beso apasionado, tras el cual nos abrazamos, exhaustos. Cuando recuperamos el aliento, miré a Rená. Ruborizada, trató de ocultar su rostro. Cariño, ¿qué pasa? Oh Steve, las cosas que dije. Debes pensar que soy terrible. Me reí entre dientes. Cariño, puedes decir eso cuando quieras, le dije guiñándole un ojo. Eres travieso, respondió ella, sonrojándose aún más. Pero me gusta. Agotados por nuestra pasión compartida, nos desplomamos en la cama y caímos en un profundo sueño abrazados. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol ya estaba en lo alto. Rená seguía dormida, acurrucada contra mí. Contemplé su hermoso rostro y su cuerpo hasta que se despertó y me miró con una sonrisa que me derritió el corazón. Buenos días, preciosa, le dije. Buenos días, respondió ella con una sonrisa. Se acercó y me tocó cariñosamente. ¿Siempre eres así por las mañanas? Le sonreí. ¿Qué quieres que te diga? Siempre estoy impaciente, sobre todo contigo cerca. Con una sonrisa juguetona, se acercó y compartimos un momento tierno. Luego se sentó a mi lado, su calidez palpable mientras disfrutábamos de la compañía del otro. ¿Lo decías en serio, Steve?, me preguntó de repente. Yo estaba un poco confuso. ¿Qué quería decir, cariño? Que mi corazón ahora te pertenece, dijo con un lindo rubor. Rená, nos conocemos desde hace 7 años. Durante los 5 primeros, fuiste mi mano derecha, la persona de la que dependía. Hace 2 años, te convertiste en mucho más cuando nos ayudaste a Katy y a mí a superar un momento difícil. En el último año, te has convertido en el amigo más querido y cercano que he tenido nunca. Ahora, no puedo negarlo. Te quiero no solo como amigo, sino con todo mi corazón. Así que sí, quiero que todo tú me pertenezcas, especialmente tu corazón. Quiero que nos pertenezcamos por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando terminé de hablar. Me preocupaba haber cometido un error al compartir mis sentimientos, pero entonces saltó a mi regazo y me besó apasionadamente. Yo también te quiero, cariño. Quiero que estemos juntos y te prometo que soy toda tuya. Pasamos el resto de ese domingo disfrutando de la compañía del otro. El lunes por la mañana, nos levantamos juntos, nos duchamos y nos preparamos para el día. En su casa, repasé el papeleo del día mientras ella preparaba café. Después de un beso de despedida, me fui a comprobar el progreso de nuestros proyectos de construcción. A la hora de comer, compré comida china para llevar y volví a comer con Rená a la oficina. Mientras la ponía al día de las obras, se arrodilló y me desabrochó el cinturón y los pantalones. Mis pensamientos se dispersaron cuando se inclinó hacia adelante para besarme. Aquel día, después del trabajo, pasamos por casa de Rená y ella preparó una maleta para llevarla a mi casa. Ni siquiera lo discutimos, los dos sabíamos que se quedaría conmigo las 2 semanas siguientes mientras las niñas estaban en el campamento. Esas 2 semanas estuvieron llenas de tiempo de calidad juntos. Incluso en la oficina, solo pasábamos un par de momentos juntos. Disfruté pasando tiempo con ella y teniendo sexo con ella en mi escritorio. Finalmente, llegó el viernes, el día antes de recoger a las niñas. Teníamos que hablar del futuro. Acordamos 2 cosas, no queremos vivir separados y ella está dispuesta a mudarse a mi casa. Sin embargo, lo más importante es lo que piensan y quieren las niñas. Así que decidimos que yo la llevaría a ella y a Ginny a su casa después de recoger a las niñas, y yo mismo llevaría a Katy a casa. Luego, hablaríamos de las cosas con nuestras hijas. Confiaba en que Katy estaría contenta de que Rená y Ginny se mudaran con nosotros. Ginny y ella ya estaban tan unidas como hermanas, y Rená se había convertido en una madre para ella en todos los sentidos excepto oficialmente. Me preocupaba mucho cómo se sentiría Ginny. Me preocupaba que sintiera que habíamos faltado al respeto a la memoria de su padre. Acordamos que si una o las 2 chicas se oponían, no viviríamos juntas.
En lugar de eso, nos mantendríamos fieles el uno al otro y esperaríamos hasta tener su aprobación o hasta que terminaran el instituto y fueran a la universidad. Una vez que Katy y yo llegamos a casa, me dispuse a prepararnos la comida mientras escuchaba cómo me contaban entusiasmadas lo que habían pasado en el campamento. Era evidente que las dos se lo habían pasado muy bien. Solo una hora después de que hubiéramos terminado de comer, Katy se tranquilizó por fin y tuve la oportunidad de hablarle de Rená y de mí. Katy, durante el último año hemos pasado mucho tiempo con Rená y Ginny. Es como si nos hubiéramos convertido en una familia. Katy me miró y asintió con la cabeza. Bueno, mientras vosotras estabais en el campamento, Rená y yo tuvimos mucho tiempo para hablar de cosas, y pensamos que tal vez era hora de que realmente fuéramos una. ¿Qué significa eso, papá? Significa que me gustaría que Rená y Ginny vinieran a vivir con nosotros. Cuando llegue el momento, quiero hacer de Rená mi esposa, pero solo lo haremos si tanto tú como Ginny estáis de acuerdo con esto. Katy chilló y saltó emocionada y corrió a abrazarse a mi cuello. Oh papá, creo que sería maravilloso. Entonces Ginny será realmente mi hermana y yo ya quiero a Rená como a una madre. Tengo que llamar a Ginny. Alto ahí, calabacita. Espera un momento. Rená va a hablar con Ginny sobre esto. Puede que ella no vea las cosas igual que tú, así que creo que lo mejor será que esperes hasta que sepamos qué opina ella al respecto, ¿vale? Katy reflexionó sobre lo que le había dicho durante un minuto y luego me dedicó una sonrisa cómplice y se encogió de hombros. Vale, papá. Esperaré. La espera no fue demasiado larga, porque en menos de 20 minutos sonó el teléfono de casa. El identificador de llamadas decía que era Rená, así que contesté rápidamente. Me dijo que Ginny quería hablar con Katy, pero que no diría nada más. Nerviosa, le pasé el teléfono a mi hija, que se fue corriendo a su dormitorio para hablar en privado. Estoy acostumbrada al tiempo que pueden pasar los adolescentes hablando por teléfono y, a medida que pasaba el tiempo, se demostraba que esta no iba a ser una excepción. Mis nervios estaban bastante crispados cuando ya había pasado una hora. De repente, Katy salió corriendo de su habitación y salió por la puerta principal. Solo oí lo que parecían chillidos de felicidad y, antes de que pudiera llegar a la puerta, Katy volvió a entrar con Ginny. Las dos adolescentes cruzaron la habitación de un salto y rápidamente me vi abrazada por dos chicas burbujeantes. Entonces levanté la vista y vi entrar por la puerta a una sonriente Rená cargada con dos maletas. Tan rápido como yo había sido el centro de sus abrazos, las dos chicas se separaron y corrieron hacia Rená, cogieron las maletas y desaparecieron escaleras arriba. Me quedé con la boca abierta hasta que Rená se acercó y me besó. Supongo que todo ha ido tan bien como podíamos esperar. Pregunté una vez que salimos a tomar aire. Al parecer, nuestras hijas ya habían hablado de que esto iba a pasar y estaban totalmente de acuerdo. Solo estaban esperando a que nos diéramos cuenta de que nosotros también queríamos, dijo riendo. Esa noche salimos a cenar para celebrar la unión de nuestras familias y pasamos el domingo haciendo varios viajes a casa de Rená para llevar el resto de sus pertenencias a su nuevo hogar. Rená y yo discutimos qué hacer con su casa y decidimos que la vendería. El mercado inmobiliario estaba bastante caliente, así que obtuvo un buen beneficio por ella. Ofreció depositarlo en una cuenta conjunta, pero yo tuve una idea mejor y lo pusimos en una cuenta de ahorros que Ginny utilizaría para la universidad. Pensé que James se sentiría feliz sabiendo que estaba contribuyendo a la educación de su hija. La vida durante el año siguiente fue maravillosa, aunque viviera en un hogar donde las mujeres me superaban en número 3-1. Parecían salirse siempre con la suya el 99% de las veces, pero me hacía feliz hacerlas felices. En las raras ocasiones en que estaba en total desacuerdo, aceptaban mi decisión. Además, había recuperado mis ganas de triunfar y rara vez podía apartar las manos de Rená. Por su parte, ella hacía todo lo posible por mantenerme satisfecho. El premio que me habían concedido también tuvo su recompensa, ya que me pidieron que construyera casas para la gente. Así, mi negocio creció hasta el punto de tener hasta 10 casas en construcción al mismo tiempo. Con el fin de mantenerse al día con la carga, Rená tomó a trabajar en el campo y tuvimos que contratar a otra persona para manejar el trabajo en la oficina. Dejé la contratación en manos de Rená, ya que realmente era la más cualificada para saber lo que había que hacer. Rená y yo nos casamos en la primavera siguiente a su traslado.
La boda fue informal y solo invitamos a un pequeño grupo de amigos selectos. Seley fue la dama de honor de Rená y Kid mi padrino. Me llevé a Rená a Fiji para pasar una semana de luna de miel. Incluso conseguimos salir de la habitación para ver el paisaje. Poco después de unirnos a nuestro hogar, Katy empezó a llamar mamá a Rená. Me alegré de que hubieran congeniado tan bien. En cuanto a Ginny, no fue hasta después de cumplir 17 años cuando me llamó papá por primera vez. Ni siquiera recuerdo qué era lo que quería, pero recuerdo vívidamente que cuando le dije que sí, me besó en la mejilla y me dijo, «Gracias, papá». Esa simple muestra me hizo llorar, y cuando miré a Rená, sus ojos también brillaban de felicidad. Por supuesto, en mi mente, tanto Katy como Ginny eran mis hijas y las quería por igual. Por muy emotivo que fuera aquello, fue superado muchas veces un par de semanas después. Rená había salido de compras y yo estaba en casa con las niñas cuando entraron y se sentaron. Por la expresión de sus caras, supe que pasaba algo y que parecía grave. «Papá, soy tu hija y me quieres, ¿verdad?», preguntó Katy. «Claro que sí, cariño», respondí mientras me preguntaba para qué me estaban tendiendo una trampa. «Bueno, creo que tú también quieres a Ginny como a mí, ¿verdad?», continuó. Miré rápidamente a Ginny que, obviamente, estaba muy nerviosa pero me observaba atentamente. «Las dos sabéis que os quiero a las dos por igual. Entonces, ¿cómo es que no la has adoptado para ser realmente su papá y mi hermana?», preguntó Katy. Decir que me quedé de piedra sería quedarse corto. Me volví hacia Ginny. «Cariño, no hay nada más en este mundo que me gustaría hacer que convertirte en mi hija legal. ¿Quieres que te adopte?». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y su barbilla temblaba. «Sí, papá, de verdad que me gustaría». Ahora las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, abrí los brazos y ella voló hacia ellos. Rená llegó a casa en ese momento y encontró a Ginny en mi regazo con las dos llorando. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Katy se acercó a ella y empezó a susurrarle al oído. Rená dejó las maletas y se acercó corriendo, y ahora estábamos las tres abrazadas y llorando de alegría. Miré a Katy y vi que también lloraba, así que le tendí una mano. Aquella tarde se había completado nuestro vínculo como familia. De las cenizas de dos tragedias en las vidas de dos familias había surgido una renovación de amor y esperanza. La vida era buena.